Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Este es nuestro primer encuentro de inglés 3, idioma extranjero técnico 3. Ustedes ya tienen la experiencia de haber transitado por los dos primeros niveles, uno y 2. Eh, la semana pasada, por el feriado, no pudimos tener el encuentro que correspondía a la clase uno. ¿Sí? Así que hoy vamos a tratar de recorrer los dos primeros espacios, las dos primeras clases, ¿sí? Tratar de hacer un repaso rápido para poder llegar al objetivo de la clase 2, ¿sí? Sobre todo a las actividades, que es lo que más espacio nos va a ocupar de el encuentro sincrónico por Zoom, ¿sí? Ustedes saben que se espera que ustedes puedan ingresar al aula, ver la teoría, ver los objetivos, ver el desarrollo de la clase y hacer las actividades previo a tener el encuentro sincrónico, ¿sí? Que ustedes puedan hacer eso, ¿sí? Antes de ingresar a la clase, para después en la clase poder hacer consultas sobre dudas, chequear las respuestas a las consignas, a las actividades. Por eso se les pide que ustedes trabajen de forma autónoma, realizando la lectura de la teoría, realizando las actividades, para después aprovechar el tiempo acá para, para más que nada corregir, poner en común, sacar dudas, revisar, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir al campus, vamos a mirar qué era lo que estaba propuesto para la clase número uno y después vamos a pasar a la clase número 2. Eh, Ustedes el cuadernillo de actividades de idioma 3 lo tienen, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profe, para cargar. Bien. Gastón me dice que no. O veía yo que su cabeza Eh, me... lo, des- lo descargué, pero todavía no lo imprimí, profe. Ah, bueno, bueno. A ver, en ese caso, mientras les sirva para realizar las actividades, ustedes eligen en qué formato tenerlo. Eso no hay inconveniente. ¿Sí? Si ustedes eligen tenerlo en formato de papel para trabajar mejor, y escribir sobre el cuadernillo, ningún problema. Eh, si ustedes tienen el formato digital por ahí de la guía y quieren usar el cuadernillo y realizar las actividades en otro cuaderno o una carpeta, también, eso es decisión de ustedes. ¿Sí? Después, ¿hay alguien que no haya ingresado al campus? No. Bueno, mejor. Ahora voy a pasar listas y los conozco un poquitito mejor. ¿Ok? Den un segundito. A ver si tengo los nombres bien. Ustedes me van diciendo acá, presente, y así vamos chequeando eso. ¿Ok? Natalia Aguilar. Hola, profe, presente. Buenas tardes. Ahí estamos. Buenas tardes. Ian Verón. Buenas tardes, profe. Buenas ¿Cómo va? tardes. Muy bien. Gracias. Juan Román Cayún. ¿No? ¿Está? Agustina Cúcuru. Hola, profe, acá, Hola. presente. Buenas tardes. Yutiel da Silva. Hola, profe, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Leonardo Fernández. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes. Diego Fleitas. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Irma Gallegos. Presente, profe. Victoria, por favor. Victoria de ahora en adelante. Ningún problema. Gracias. No, por favor. Ivana Gijena. Hola, profe, presente.
Hola. Paloma Ibáñez, ¿no? Bien. Rodrigo Lagos, Rodrigo Lagos, ¿no? Joel Molinier, Hola, profe, presente. hola. Natalia Pinilla, Natalia Pinilla, Pensando, profe. ok, Recién ingresé. bien. Ignacio Sondón, Acá, profe, presente. muy bien. Alejandro Vera, Hola, profe, buenas tardes. hola, buenas tardes. María José Vera, Presente, profe. bien, perfecto. Bueno, ¿hay alguien a quien no haya nombrado? No, perfecto. Bueno, eso para chequear de que estemos todos los que estaban en la lista y por si alguien faltaba allí para ver la situación. Bueno, ahora les voy a compartir el campus y el aula virtual y lo que estaba propuesto para la clase número 1. ¿Sí? Ahí vamos. Bien. Bueno, chequen de que lo puedan ver. Están viendo su aula virtual. Sí, profe, ahí sí. Perfecto. Bueno, dice bienvenidos a la clase 1, introducción. Le damos la bienvenida a la asignatura Idioma Extranjero Técnico 3. Acá hay un videíto, ¿sí? Que explica brevemente de qué se trata este espacio, esta asignatura en el nivel 3 y qué se espera que ustedes logren para lograr eh, aprobar el espacio, aprobar la asignatura o promocionar, en el mejor de los casos, ¿sí? Que también ese es un objetivo, y los requisitos para lograrlo. ¿Sí? Ustedes lo tienen claro eso, ¿no? María José me dice que Sí, sí, profe. Ignacio me dice que sí, bueno, muy bien, todos conocen más o menos qué es lo que se espera de ustedes. Acá hay un video de la profesora Analía Falchi, que la van a ver muy seguido por el aula, ¿sí? ¿Ya la vieron, Analía? ¿La conocen? Es la que Sí, nos da profe, la la hemos visto presentación ahora. en el Ahora la video, Bien, en la recién recién. presentación. es la que hace los videos de presentación, la que hace los videos introductorios en la plataforma, porque ella es la contenidista y la responsable de esta asignatura. ¿Qué quiere decir? Que ella se encarga de armar idioma extranjero técnico 3 para todas las comisiones del IURB, ¿sí? Yo soy profe en 3 comisiones de idioma 3. Y ella es la que prepara el aula, prepara las clases, prepara los videos, así que la van a ver muy seguido. ¿Sí? Así que bueno, por aquí hay un video de Analía. Yo voy a pasar rápido porque yo, como les dije al principio, tenemos que tratar de cubrir lo más que podamos de 2 clases. Y esto es algo que ustedes deben ver en casa o fuera del espacio sincrónico. ¿Sí? Bueno, ahí pueden ver esos 2 videitos si es que no los vieron, ojalá ya los hayan visto, que tengan que ver con la introducción a la materia. Objetivos. Anticipar el contenido textual a partir del relevamiento de los distintos elementos paratextuales. Y acá parte desde el supuesto de que ustedes ya conocen lo que son los elementos paratextuales. Díganme sí, no, me acuerdo, no me acuerdo. Profe, acá estamos bien, hasta acá nos entendemos. Vicky, ahí dice Vicky Gallegos. No sé si el Sí, nombre está bien. me Victoria. dicen Vicky, profe. Vicky, bueno, Vicky, genial. Victoria y me Bueno, dicen Vicky, por eso está puesto pero así, perdón. me encanta que te pongas Vicky, está perfecto. Vicky, elementos paratextuales, bien. Eso nos acordamos. Sí, sí. Perfecto. Muy bien. ¿Nos querés contar un poquito para qué son? Por las dudas. A ver si los chequeamos entre todos, tenemos todo lo mismo.
Yo lo tengo entendido como que es la presentación del artículo donde tenemos un, una referencia para que nos guiemos después de qué se trata el escrito o lo que viene dentro de la Mm, lectura. Bien, a ver. Bien, Vicky, en decir, bueno, a ver, es algo que nos presenta, nos da información sobre un artículo, porque en este caso lo primero que había era un artículo, muy bien. Sí. O sea, encontraste algo que tenía que ver con eh, la estructura del texto, que es, digamos, el género literario, el género discursivo, perdón, el género discursivo que es artículo, pertenece al género artículo, que es distinto por ahí eh, de otros textos. Muy bien. Ahora, pero no me diste ejemplos ni me definiste lo que son elementos paratextuales. ¿Alguien sí me puede dar ejemplos? ¿Alguien sí recuerda más o menos a qué se refiere con elementos paratextuales? No son las partes del texto, profe, como el título, la fuente, el autor. Ah, bueno, a ver, Yutiel, va por ahí, va por ahí. A ver, ¿qué recordás vos? ¿Qué podría ser? No, que en el texto vos veías, identificabas, por ejemplo, el título, lo que era el autor, la fecha, Muy bien, eh, bueno, ¿qué o más? sea, para qué servían cada uno. ¿Y para qué Es algo sirven cada relacionado uno? a lo que dio Vicky ahí, como anticipar una parte del texto, como para que se entienda Ah, mejor muy la bien, muy información. bien, muy bien. Bueno, el elemento paratextual me sirve para anticipar, ¿sí? El contenido textual, como dice acá, anticipar el contenido textual. ¿Qué quiere decir anticipar el contenido textual? ¿Qué puedo hacer yo? Tener una Eh, referencia de lo que se va a hablar o que se va a mencionar en ese artículo. Muy bien, tener una referencia, tener indicios, ¿sí? Tener alguna información que me oriente a lo que va a ser la temática del texto, ¿sí? Y yo puedo anticipar el tema, ¿sí? O el contenido del texto a partir de esos elementos. Como dijo Yutiel, el título, subtítulos, ¿qué más aparte de el autor, fecha? Muy bien, todo eso sirve como elemento para textual y para anticipar y para extraer información. ¿Qué más? ¿Algo más se entiende como elemento para textual? Para saber Aparte. de dónde sale la información, quién hizo, no sé, un abstract, quién fue el que lo formuló o de dónde sacó la información. Bueno, bueno, puede que en un artículo científico, sí, que si es de investigación, sobre todo, aparezca una sección que se llama Abstract, eh, que también nos da información y se puede considerar un elemento paratextual. Muy bien, ¿qué más se puede considerar un elemento paratextual? el tipo de texto, Bueno, sí, 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 si puede identificarlo, sí. Bien, ¿qué más? Algo que aparece mucho al principio de todos los textos. Las portadas, imágenes, cuadros conceptuales. Bien, Natalia, las imágenes. Las imágenes dan mucha información. Cuadros, puede haber gráficos, ¿sí? Todos esos son elementos paratextuales. Puede haber distintas tipografías, como letras escritas distinto, ¿no? Puede haber mayúscula, puede haber negrita, puede haber cursiva, puede haber colores. Entonces, todos esos son elementos paratextuales, que quiere decir toda la información que rodea al texto que no es el cuerpo central del texto. Bueno, muy bien. Bueno, esa era una de las funciones que esto apunta a rescatar conceptos que ustedes vieron en inglés uno y 2 o idioma extranjero técnico uno y 2. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan haberlo trabajado, elementos paratextuales en idioma uno y 2? Bien. sí, profe. Bueno, después decía identificar diferentes tipos de cohesión gramatical, léxica y léxica gramatical. La cohesión es la unión del texto, ¿sí? Cómo el texto se va desarrollando y los conectores que se utilizan para darle unión al texto. Analizar la función de los verbos modales en contexto, ¿sí? Ustedes lo que van a ver mucho es
que cuando hay gramática dentro de lo propuesto para la clase, cuando hay un punto de gramática a estudiar, lo que se va a hacer después es gramática de reconocimiento, que yo pueda ir a un texto y reconozca esos elementos dentro de un texto, los pueda rescatar y los pueda interpretar. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando estudien verbos modales aquí en la plataforma, después se les va a pedir que vayan quizás a un texto e identifiquen verbos modales y los extraigan y extraigan las ideas que componen, eh, digamos, puede ser digamos, la idea donde está expresado ese verbo modal, por ejemplo, y qué función está cumpliendo. ¿Sí? Eso es de reconocimiento y en contexto, porque lo vamos a llevar a un texto, ustedes lo van a ver en un párrafo, en una oración, y ahí es donde van a tener que rescatarlo, extraerlo e interpretarlo. Lo mismo pasa con las palabras con ing. ¿Sí? Las palabras con ing es otro concepto que se desarrolla en esta clase, está ahora en la teoría explicado, y lo mismo, se va a pedir que ustedes vayan al texto, identifiquen las palabras con ing y digan qué función está cumpliendo en ese contexto, en ese lugar. ¿Sí? Muy bien. Después dice, lograr una escritura en lengua materna coherente y cohesiva, quiere decir que a ustedes se les va a pedir que ustedes escriban en inglés. En teoría no, profe. En teoría En teo- era. En teoría Yo, no. bien, Joel, medio como que se está No me asuste, atajando, porque profe. dice, Siempre trabajamos en en teoría no, hasta castellano. donde yo sabía no. Bien, Vicky, sí, trabajamos en castellano, nosotros lo que hacemos es interpretar textos que están escritos en inglés y todo lo que produzcamos va a ir escrito en castellano. Así que Joel, no te asustes que todo sigue igual, no cambió nada. Ustedes lo que tienen que hacer es escribir en castellano, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hagan esas producciones escritas en castellano, lo que se les va a pedir es que sea coherente y cohesiva, que tenga estas eh, estos dos aspectos, ¿sí? Estas dos propiedades, que coherente quiere decir, bueno, que yo lo lea y tenga sentido, que las ideas se desarrollen en una forma lógica, que parta de una idea central y después esté sustentado por ideas secundarias. Y cohesiva quiere decir que esté bien unido ese texto, ¿sí? Que tenga una conexión lógica, las ideas que acabo de nombrar. Y luego elaborar un resumen. ¿Sí? Dentro de la teoría que se propone en esta clase uno también está la elaboración de un resumen y cómo puede ser ese resumen. ¿Sí? Bueno, eso era lo que estaba en los objetivos. Acá, en el desarrollo de la clase, que es la sección siguiente, aquí está. Dice, clase uno, revisión de conceptos. Y por eso es que no nos vamos a detener mucho, porque estos son todos conceptos que ustedes que se dan por sabidos, ¿sí? Obviamente, si alguno no recordaba, podía estudiarlos, leerlos, volver a esa teoría y repasar. Estrategias de lectura, comprensión lectora, ahí había un PowerPoint. Géneros discursivos, ¿sí? Como dijo Yutiel, algo nombramos de género discursivo. Yutiel, ¿qué nombraste vos que dijimos que tenía que ver con esto, con género discursivo? El tipo de texto. Claro, ¿qué es esto como texto? ¿Es una noticia? ¿Es un artículo? ¿Es un capítulo de libro? ¿Es un artículo científico? ¿Es una publicidad? ¿Sí? ¿Es un artículo de investigación? Bueno, eso es, ¿qué sería esto como texto? Entonces, cuando yo identifico eso, cuando hay elementos que me indican eso, estoy identificando el género discursivo al que pertenece. Después dice progresión temática y categorías gramaticales. Bueno, acá hablaba de la progresión temática, cómo se van desarrollando las ideas. Cohesión y coherencia, teníamos un videíto para explicarlo. Verbos modales,
que es uno de los temas de gramática que abordábamos al principio. Aquí tienen un video que explica los verbos modales y su uso. Palabras con ing, que dijimos que era otro de los aspectos gramaticales o elementos gramaticales a reconocer en esta parte de la clase número 1. Acá tenían un videito que explicaba las distintas funciones que podían estar cumpliendo estas palabras con ing. Y el resumen, que era el objetivo final, elaboración de resúmenes. Bueno, acá estaba por Analía, es un PowerPoint que nos dice cómo elaborar un resumen, que estaba en el video de presentación. Y después, como actividades, había dos actividades propuestas. Estaba la actividad 1, que dice, en esta clase iniciaremos los procesos de lectura y análisis de la guía de lectura número 1, Sports Injuries Types, Treatments and Prevention, del cuadernillo, páginas 5 a 13. O sea, ahí se desarrollaba la guía número 1, de la página 5 a la 13, con todas las actividades que tienen que ver con ese texto, que ahora vamos a ir ahí. Les recordamos visualizar en la revisión de los contenidos, ya que será de utilizar al momento de resolver las actividades. Los contenidos estaban antes, ¿sí? En esta sección del aula, a partir de la lectura. Parte de esta actividad se realizará en el momento sincrónico, o sea, aquí, pero bueno, no tuvimos el encuentro sincrónico de la semana pasada, así que deberá finalizarse para realizar la puesta en común en la clase número 2, que sería esta. O sea, para hoy se espera que tengan la guía número 1 finalizada. ¿Cómo venimos con eso? ¿Quién tiene la guía 1 hecha, completa? Vicky, vamos de uno. Me faltó el último cuadrito porque ayer me quedé sin internet y no pude trabajar. Ok. Pero Uriel, tengo, bien. Yo sí, profe, igual, tengo realizado. Igual que Vicky, te faltó el último punto. Creo que hice todos, creo. ¿Crees que hiciste todos? Bien. ¿Y Sí, profe. continuar a la guía 2? No. No, hice las actividades que había nomás en la plataforma. Bien. Joel, ¿cómo estamos con eso? No, profe, le digo la verdad, ni lo hice. No lo hice todavía. Bien. Natalia, Avancé algunas actividades, todas no. Creo que de la hice 1, dos, tres. Sí. 2 o 3. Ignacio, Todo igual que yo, el profe. Medio que me mareé. medio que me mareé. Sí, Agustina, lamentablemente. No, profe, yo no lo hice. bien. María José, Solo hice el punto 1 y 2. ok. Diego, Profe, hice un par de los que me acordé nomás. Después no me acordaba mucho. ok. Alejandro, Hice la primera actividad solamente, profe. ok. Gastón, No, profe, no lo hice. Ian, Profe, yo tengo acá una terminación perdón, te escuché re mal. Vamos de vuelta. que hice la primera actividad, no pude terminar. Bien, te escucho muy mal, discúlpame. Después de cualquier cosa, escribime lo que me quisiste decir, yo te leo. Ivana, Ivana, ¿me escuchás? Ivana Gijena, está medio como frisada, me parece, está tildada. Natalia, ahí se tilda. No, yo, profe, no lo pude hacer. Tengo que revisar los contenidos anteriores igual. Bien, bueno, a ver, vamos a charlar un poquito sobre esto. Ahora vamos a ir a la actividad número 1, a la guía número 1, que coincide con la actividad número 1.
Pero imagínense que nosotros ya estamos en la clase 2. O sea, hoy se supone que teníamos que ver lo de la clase 1 y 2. Teníamos dos, como el trabajo de 2 semanas acumulado, ¿sí? Un feriado en el medio y un feriado largo que eh, por ahí nos sacó un poco de eje, ¿sí? Porque hubo un feriado largo donde fue el inicio de clases. Y esta clase 1 se subió a la plataforma el viernes previo al fin de semana largo, ¿sí? Entonces, pero esto fue hace ya 10 días que esto está en la plataforma. Y la clase número 2 se subió el viernes. Y bueno, esto lo aclaro para todos. Este es el primer encuentro que tenemos presencial, ¿sí? Vamos a tener que organizarnos un poquito mejor. eh, pero bueno, quizás el inicio no fue el ideal, porque empezamos con un feriado largo y una clase presencial que no se dio por el feriado. Pero ahora que ustedes están acá y ya comprenden, ¿sí?, qué es lo que se espera. Vamos a aclararlo para todos y ver si podemos ponernos al día, ¿sí? Porque de mínima de base venimos muy atrasados, ¿sí? El que hizo la actividad, por ejemplo, la guía 1 entera, viene atrasado igual porque hoy se espera que tuvieran hasta la guía número 2. Y el que no hizo ni la 1 completa o ni la empezó, tiene 2 guías de atraso, ¿sí? A ver, no es grave porque se puede, pero tengo que dedicarle tiempo, tengo que organizarme para entrar a la plataforma, ver qué es lo que se propone y trabajar en casa para poder realizar las actividades previo al encuentro sincrónico. ¿Sí? Hoy vamos a dedicarle todo el tiempo que podamos para avanzar en esto, ¿ok? Pero es fundamental que ustedes ingresen a la plataforma antes del lunes. Tiene una ventaja este año, que las clases se suben los viernes. Todos los viernes se va a subir la clase semanal y ustedes ya van a tener el material disponible el viernes y ustedes pueden verlo el viernes, el sábado, el domingo, el lunes antes de la clase. Tienen 4 días, 3, 4 días antes de la clase para verlo y trabajarlo. Hasta el año pasado se subían los lunes, entonces ustedes tenían la clase el lunes y si les tocaba cursar el lunes a la tarde, era muy poco tiempo para realizar las actividades. Este año cambió la modalidad, cambió la metodología, se suben los viernes, y que el viernes ya tienen disponible la clase o la propuesta para esa semana, ¿sí? Así que bueno, que debemos tener en cuenta, ustedes tengan en cuenta que los viernes ya tienen otra clase subida. Y para trabajar, para organizarme, yo ingreso, me busco un espacio para leer lo propuesto. Si yo veo que hay partes de la teoría que no recuerdo del todo, la tengo que leer, la tengo que repasar, tengo que ver los videos. Sí, no me lleva mucho tiempo. Hacer todo eso les puede llevar media hora. ¿Sí? Media hora de lectura. Si es que tengo los conceptos ahí medio mezclados, bueno, le dedico media horita a leer la teoría. Y después, en la ejercitación, media hora, 1 hora más. ¿Sí? Con 1 hora, 1 hora y media semanal, estoy al día con la materia. ¿Sí? Bien. Vamos a tratar de avanzar lo que podamos con eso. También había una actividad en el foro. La actividad 2 era ir al foro. Hay un espacio que dice foro. Ustedes iban ahí y se presentaban ustedes en inglés. Es la única actividad que se pide en inglés. Que es presentarse, decir quiénes son, cómo está, a qué se dedican, si trabajan, por ahí trabajan en algo relacionado a la educación física o no, o la enseñanza o no, si tienen familia, con quién viven, todo lo que puedan contar sobre ustedes en inglés a modo de presentación y para conocernos. ¿Sí? El que no participó en el foro, vaya y participe, haga su presentación. ¿Ok? Bien. Profe, yo leí bueno, pues yo tenía en mi mundito de que era el miércoles empezábamos con todo. Entonces abrí las clases yo
Y quise comentar, por ejemplo, el sábado, cuando ya estaba más desocupado, que ya me puse el día más o menos con lo que cursábamos, y ya estaba cerrada la primera clase, o sea, que decía que el viernes había cerrado la presentación. Y yo el sábado cuando me puse me figuraba como cerrado, no podía participar del foro, pero era un El foro está cerrado? claro, pero era, Bueno, bueno, la presentación nomás, por eso no pude participar. era la Pero creo que a presentación, varios le sí. pasó lo mismo. Bueno, puede ser que ya se haya cerrado, ¿sí? Yo, como yo les digo, yo no preparo la clase, o sea, el aula, ¿sí? Yo la veo habilitada igual que ustedes. Después voy a consultar el tema del plazo para el foro. Por ahí, si se puede habilitar nuevamente, si es que está verdaderamente cerrado por una cuestión de tiempo, si se puede habilitar nuevamente, eh, les aviso y ustedes, el que no pudo ingresar, ingresa y se presenta. Bueno, esto Profe, es, perdón, Joel. ahí le digo a ver si sigue cerrado. Bueno, dale, confírmamelo. Eh, Esto es algo a tener en cuenta, lo que dice Joel, porque bueno, él dio por hecho de que las clases empezaban el miércoles, efectivamente las clases empezaron el miércoles, pero bueno, todo se habilitó el viernes previo al, al fin de semana largo. Eh, entonces, bueno, claro, el que arrancó las clases el miércoles y el miércoles empezó a revisar la plataforma, tuvo por ahí poco tiempo para ver todo junto, porque imagino que cursarán varias asignaturas. Eh, Algo importante que dice Joel, las clases va a haber actividades que van a tener un tiempo límite para presentar, ¿sí? Por eso es fundamental que yo el viernes ingrese a ver qué es lo que está propuesto para la semana, ¿sí? Porque si hay una actividad obligatoria para entregar y dice disponible de tal fecha hasta tal fecha, generalmente se les va a dar el espacio de una semana. ¿Sí? Y si es un trabajo práctico, les va a llevar un tiempito hacerlo, por lo cual es recomendable que ustedes ingresen a chequearlo el día viernes en lo posible, ¿sí? Pero bueno, ahora ya lo saben y yo confío en que ustedes van a organizarse mejor de acá para adelante. Bueno, vamos a lo que estaba propuesto para la actividad semanal número 1. Y vamos a ver hasta dónde pudieron resolver y ver qué podemos resolver ahora. ¿Ok? Bueno, yo les voy a compartir el cuadernillo. Espérenme un segundito. Vamos a ir al cuadernillo. Aquí. Bueno, díganme si pueden ver su guía de lectura. ¿Sí? ¿Pueden ver el cuadernillo de ustedes? Sí, profe. ¿Sí se ve? Bueno, yo salteé un par de páginas que son las del principio. Unidad 1, Introducción a la comprensión lectora. Guía de lectura número 1, Sports, Injuries, Types, Treatments and Prevention. Y ese era el título del texto propuesto. El texto está más abajo, ¿sí? Así que si yo lo quiero visualizar, tengo que bajar. Luego de algunas consignas aparece este texto. Seguía, continuaba el texto y había actividades que estaban luego del texto, por debajo, ¿sí? E iban hasta la 13, que era este de las palabras con ing, que ahí creo que Vicky me dijo que este cuadrito era el que le faltaba. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir para arriba. Empezar por el principio. Acá. Bueno. Propósito de lectura. Acá nos anticipa cuál es el propósito de analizar esta guía. Dice, como estudiantes del profesorado de educación física deben preparar un resumen con la información presente en el texto para compartir entre sus pares en una clase de anatomía. Entonces, vamos a tener como supuesto que ustedes tendrían una clase de anatomía y que la lectura de este texto les va a servir
como aporte para hacer un resumen y compartirlo con sus compañeros de esa asignatura. Para hacer un resumen para mis compañeros, yo tengo que tener en cuenta que no es lo mismo hacer un resumen para que lo lea un tercero que un resumen para mí. Por ejemplo, voy a hacer un resumen para mí como elemento de estudio, por ejemplo, y ahí yo me voy a entender mi forma de hacer un resumen. Puedo usar abreviaturas, por ejemplo, que me voy a entender perfectamente, pero cuando yo lo hago para socializar, para compartir con otro, tengo que tener en cuenta que ese otro debe tener la información más completa, porque si no, no va a comprender mi resumen. ¿Ok? Entonces yo cuando hago un resumen para socializar, para compartir con otras personas, debo tener en cuenta que el otro muy probablemente no haya leído el mismo texto y yo le debo dar información que lo lleve a comprenderlo. Vamos a ver qué actividades estaban propuestas. Vamos a la 1. Dice, antes de leer el texto completo, observen y lean los distintos elementos paratextuales. Luego completen la siguiente información en español. Fuente textual, género discursivo, tipo de texto, tópico, posibles destinatarios y posibles propósitos comunicativos. Todo eso debía yo sacarlo de la información paratextual, sin leer el texto completo, antes de leer el texto completo. ¿Sí? Esta es una actividad de prelectura. Bueno, a ver, si yo bajo, analizo los elementos paratextuales, tengo, a ver, ¿qué podemos ver como elementos paratextuales que están aquí en este texto? El título. Título. Muy bien, ¿qué más? Las imágenes, los subtítulos. La fuente. Títulos. Fuente. Imagen. Subtítulos. Otra imagen. Muy bien. La fecha. Fecha. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a resolver esa actividad que estaba propuesta, la 1, ya que identificamos todos esos aspectos. A ver. ¿Quién me puede decir la fuente textual? Yo puse página web de salud. Página web de salud. Bien. Yutiel. ¿Alguien tiene algo distinto a lo de Yutiel? ¿No? ¿Todos tienen página web de salud? Claro, yo puse, digamos, el nombre de la página que es OnGeal. Puede ser de Ah, abajo. muy bien. Muy bien. Bueno, Yutiel, lo tuyo estaba muy bien. Es una página web de salud, pero no me tengo que olvidar el nombre. Yo puedo No, lo poner... puse, profe. Ah, Lo lo puse, pusiste. pero dije, sí, sí, No me lo dije dijiste. página web de salud nada más. Está muy bien. Bueno, página web de salud que se llama OnHealth, ¿sí? Bien, muy bien. Excelente. A ver, ¿quién me puede decir el género discursivo al que pertenece este texto? Yo puse, profe, acá tenía una duda, pero puse como artículo informativo o científico. Yo puse, Bueno, yo lo puse como artículo informativo. bien, bien. Artículo informativo. O sea, un Puede ser, informe y sí. género secundario. Bien, bien, puede ser. A ver, el género artículo está bien. Artículo informativo está bien. Artículo científico está bien. Ahora, si yo pongo artículo informativo
¿Qué tipo de texto pongo? Porque después tengo que poner tipo de texto. Yo puse informativo igual. Claro, por eso. Entonces, si yo pongo género discursivo, texto informativo, tipo de texto informativo, me queda como medio ahí raro, redundante. El género Profe, discursivo, decime. yo en género discursivo puse que es explicativo y en tipo de texto puse como divulgación científica. Bien, Natalia. A ver, ahí te pasó algo. ¿Alguien puede identificar qué le pasó a Natalia? Está Todo al lo que, revés. que Es está positivo, profe, más que nada, creo yo. Está al revés. Que el género bien. discursivo sería la divulgación científica y el tipo de texto no se le dijo informativo o explicativo. ¿Qué dijiste, Natalia? Explicativo. Explicativo. Bueno, a ver. Está bien lo que te dice Yutiel. Ahí lo que vos hiciste fue invertir la información, invertir los conceptos. En el género, ¿sí? Lo que estamos tratando de ver es qué es esto como texto. ¿Qué es? ¿Sí? No la función, quizás, pero sí qué es como texto. El género discursivo es Profe, qué es esto. Esto es un artículo. Es un artículo de divulgación, un artículo científico, ¿sí? Pero sobre todo es un artículo. Y el tipo de texto puede ser explicativo, informativo, ¿sí? Expositivo, ¿sí? O argumentativo también podría ser, pero bueno, no es este caso. Este es informativo, expositivo, informativo, explicativo, ¿sí? Eh, ¿Quién me dijo, profe, recién? yo, ahí en el género, ponele que no ponemos que es informativo, podemos poner directamente como nombramos antes, artículo científico y ¿Sí? de tipo de texto Sí, 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 informativo. sí. ¿Estaría bien Sí, así? sí, 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 perfecto. Dale. Artículo científico, tipo de texto, informativo, perfecto, muy bien. Tópico. ¿Quién se anima a decirme el tópico? Yo Cecilia. puse Yo lesiones puse, deportivas. Lesiones Perdón, perdón, deportivas, decilo. Yutiel. ¿Quién me hablaba recién? sí, yo puse lo mismo, como más que María nada José. de que iba a tratar el título, más que nada. ¿Qué iba a tratar? De las lesiones deportivas, de los tratamientos, de cómo prevenir. Muy bien. Lesiones deportivas, tratamientos, cómo prevenirlas. Muy bien. Posibles destinatarios. Deportistas, Deportistas podría ser, muy bien. ¿Quién más? Estudiantes, Gente, Estudiantes, estudiantes es medio amplio. puede ser de educación física, de medicina. Estudiantes de medicina, estudiantes de educación física, muy Estudiante de bien. anatomía. Deportistas Estudiantes de también. anatomía. ¿Cómo? Deportistas, Deportistas, muy bien. Excelente, perfecto. Los destinatarios son las personas en las que podría haber estado pensando el autor del texto a la hora de escribirlo. ¿Sí? ¿A quién tenía en mente? ¿En quién estaba pensando? ¿Hacia quién se estaba dirigiendo? ¿Sí? Posiblemente. ¿Quién creía el autor que iba a leer su texto? Ahora, posibles propósitos comunicativos. yo puse explicar y intentar prevenir las lesiones deportivas. Muy bien. Explicar, prevenir, ¿sí? Me parece. informar, Informar, muy bien. Esos son los Orientar igual, propósitos. profe. Orientar, ¿Perdón? orientar Orientar a qué. a, a comunicar esas posibles, eh, a, a informar acerca de esa información. Bueno, ¿ves? Te orienta. Muy bien, Alejandro. Vos, en esto que hiciste, estuvo muy bien la reflexión, pero vos hiciste un camino. Vos dijiste orientar, ¿sí? Después dijiste orientar a prevenir o orientar a informar. Entonces, como que vos de orientar
Después pasaste a dos funciones, que es prevenir, informar, ¿sí? Porque, bueno, orientar es como muy amplio. Si oriento, bueno, oriento cómo, hacia dónde. Bueno, vos dijiste hacia prevenir, hacia informar. Entonces los propósitos serían prevenir o informar. Informar sobre la prevención, también podría ser. Lo que yo debo hacer, ¿sí? Que esto es una estrategia, que yo se las comparto y que me parece que va a ser muy útil, es a Alejandro este camino lógico que hizo de pensamiento, lo hizo porque lo está haciendo en el aire, en el momento de habla. ¿Sí? Va interpretando y va verbalizando lo que él va pensando, que está muy bien, pero el ejercicio que yo tengo que hacer es pasarlo al papel. Cuando yo lo escribo, pienso, ¿sí? Hago esa construcción mental de lo que estoy escribiendo, entonces finalmente lo que yo paso al papel lo paso pulido, porque ya pasó por un proceso de pensamiento. ¿Sí, Alejandro? A vos te llevó 10 segundos pasar lo primero que pensaste a la respuesta final. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es pasarlo al papel, escribirlo, ahí le doy forma. Entonces, todo lo que ustedes vayan resolviendo, pásenlo al papel, porque el papel los va a ayudar a organizar las ideas, ¿sí? Y les va a dar el formato, y les va a dar el formato final. ¿Ok? Porque yo por ahí empiezo a escribir, me leo, pienso sobre lo que estoy leyendo, y por ahí tacho, corrijo, ¿sí? Entonces, el escribir es un ejercicio que me ayuda a organizarme. Todo lo que ustedes vayan resolviendo, escríbanlo, que es algo que los va a ayudar a pulir lo que están resolviendo. ¿Ok? Porque si yo lo digo, ¿sí? Verbalmente, como lo voy pensando, lo voy a ir resolviendo, pero me va a quedar como medio desorganizado. ¿Se entendió, Alejandro? Ok, profe, sí. Bárbaro. Vamos al punto 2. ¿Sí? El punto 2 lo vamos a charlar un poquito, porque, bueno, tiene un formato especial. Dice, a partir de la información obtenida, elabore una hipótesis de lectura. ¿Qué era la hipótesis de lectura? ¿Alguien se acuerda de esto de hipótesis de lectura, de haberlo hecho ya? Es una síntesis de la lectura. Una síntesis de la lectura, me dice Natalia. ¿Podría ser? Es realizar una hipótesis de lo que puede tratar el artículo en base a lo que completamos en los primeros puntos. En base a lo primero que hemos leído, armamos una pequeña hipótesis de lo que puede ser el tratamiento de este artículo o de qué se trata este artículo. Muy bien, Vicky, muy bien. Natalia, ojo que si yo me baso en lo que vos dijiste, que es como un resumen de la lectura, me estoy yendo a la lectura, ¿sí? Y esto es antes, es previo a la lectura. Tiene que ver con lo que Claro, es dijo cuando Vicky. es lo que entendés a través del título. O sea, si vos te está diciendo que es una información deportiva o evitar lesiones, entonces es eso, es la hipótesis que vos generás a través de la información que está el título, sin leer el texto. Bien, Diego, tiene que ver con lo que dijo Vicky, tiene que ver con lo que dijo Diego. Ojo, Diego, que vos estás mencionando solamente al título, ¿sí? Y hay muchos más elementos que me llevan a la hipótesis, como dijo Vicky. Todo lo que yo Título y pude, subtítulo. claro, todo lo que yo pude recuperar de los elementos paratextuales me llevan a mí a hacer una hipótesis de lectura que es tratar de avanzar, o sea, adelantarme a lo que podría llegar a contener como información el texto, ¿sí? Es una inferencia de contenido. Yo infiero, yo trato de llegar a mis propios medios, trato de adelantarme y tratar de eh,
expresar lo que para mí va a contener el texto. Puede que luego esté orientado o no, puede que yo haya hecho una hipótesis que realmente tenía que ver con lo que trataba el texto, puede que no del todo, puede que yo haya imaginado que iba a tratar un tema y después termina tratando, no digo otro tema completamente distinto, pero sí lo desarrolla de otra forma. Bueno, esto es una hipótesis, ¿sí? No es cierto, no es 100% exacto. ¿Sí? La hipótesis es una estrategia para adelantarme yo al contenido. ¿Para qué me sirve la hipótesis? Sobre todo para ahorrar tiempo a futuro. ¿Por qué? Porque yo tengo que pensar a raíz de lo que yo analicé, que son 4 o 5 puntitos, título, subtítulo, imagen, fuente, yo puedo saber si ese texto es de mi interés o no. ¿Sí? Porque si me habla de lesiones deportivas, es muy probable que yo, como estudiante de educación física, me interese por eso. Porque yo digo, bueno, a ver, yo estoy enseñando, estoy preparando físicamente a jugadores de básquet, de handball, de tenis o de lo que fuere, de fútbol, y se me están lesionando los jugadores. Y yo encuentro un artículo sobre lesiones deportivas y lo voy a leer. ¿Y cuánto tardé en darme cuenta que era sobre lesiones deportivas? 2 minutos. Entonces, a mí, si yo hago esa hipótesis de lectura y anticipo el contenido del texto, sigo leyendo, porque eso es de interés para mí. Ahora, si habla de, no sé, el efecto tequila y cómo afectó a la Bolsa de Comercio de México, y me puede interesar como no. Entonces yo por ahí lo puedo descartar en 2 minutos ese texto. Sí, pues decir, no, no, esto paso página porque no me interesa. Entonces sirve para eso. Sirve para, en 2 minutos, identificar la fuente, la fecha sobre todo, que es el contexto de producción, a ver si es algo del año 60, por ahí tenga vigencia, pero lo más probable es que no, es probable que el conocimiento haya avanzado y eso ya haya quedado obsoleto. Ahora, si dice 2025, 2026, digo, bueno, este artículo es de actualidad. Entonces, ese contexto a mí me va a ayudar a saber si ese texto es de utilidad o no para mí. Para esto se hace la hipótesis de lectura. ¿Ok? Tiene ese propósito, que es sobre todo identificar la temática, la fuente, el contexto de producción y de recepción, si es de utilidad para mí y después continuar leyendo. Y también es porque ustedes tienen mucho conocimiento previo. Si un texto habla sobre lesiones deportivas, va a haber mucho de ese contenido que ustedes van a estar familiarizados con él. Porque, por ejemplo, si le habla, no sé, de un tendón, de un desgarro, o algo por el estilo, ustedes ya tienen un bagaje de conocimiento sobre eso que las ideas van cobrando sentido en su cabeza. ¿Sí? Y eso es lo que yo aporto al texto. ¿Sí? Eso es lo que, de la forma en la que yo enriquezco la lectura, porque yo tengo conocimientos previos sobre ese tema. Entonces, lo que yo vaya a leer no va a ser extraño para mí. Me va a aportar información, seguramente, ¿sí? Pero va a complementar y completar la información que yo ya tengo previamente sobre eso porque es de mi ámbito, es de mi área, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo armaríamos una hipótesis de lectura. Fundamental, y esto sobre todo para Natalia, que estábamos por ahí en la duda, fundamental no haber leído el texto. En este punto, es fundamental que no haya leído el texto, porque si no ya no es una hipótesis de lectura. Es un resumen de lo que yo leí y ya no funciona como hipótesis. ¿Sí? Entonces, después de haber analizado la información paratextual y antes, fundamental, de leer el texto, hago esto. Dice, recuerde que los 5 elementos constitutivos de la hipótesis de lectura son, o sea, yo tengo que incluir en mi hipótesis el género discursivo. ¿Qué es esto como texto? Que ya lo charlamos. Entonces yo digo, ¿cuál era el género de este texto? Artículo Explicativo, científico. así. Artículo científico. Artículo. Muy bien. En el artículo
Si puedo poner, si quiero poner científico, pongo científico o en el texto, en el artículo de divulgación, porque lo nombro. Contexto de producción. ¿Quién escribe? ¿Cuándo escribe? Fecha, año, dónde escribe. ¿En qué contexto académico se produce ese texto? Entonces digo, en el artículo de divulgación científica, en el artículo científico, porque lo nombro. ¿Quién escribe? Yo puse un profesional de la salud. ¿Y cómo sabemos? ¿Hay algún indicio que diga que es un profesional de la salud? Y lo tomé como al ser un artículo donde hable de lesiones, no creo que tomemos un artículo que hable de cualquier persona. Y uno supone que no. Elijo creer que no. Sería elijo creer. Ahora, ¿lo nombra a esta persona? ¿Nombra al autor? ¿Nombra a quién escribe? ¿Está por ahí esa información o no? Dice Hay un nombre Charles abajo Patrick, del perdón, Charles Hay un Patrick nombre. sí, Davis, Muy bien, Charles. entonces. Charles Patrick Davis, acá dice MD, PhD, que son títulos, ¿sí? De doctor. MD es Medical Doctor, PhD, Physical Doctor, entonces es un doctor, sí. Era cierto, Shutiel, que era un profesional de la salud, pero bueno, ¿dónde estaba? Ahí, que dice Charles Patrick David, un profesional de la salud, lo nombro también porque ese es el autor. Entonces, en el artículo científico, en el artículo de divulgación, el autor, Charles Patrick Davis, un profesional de la salud, y sigo, porque rescato más información. En el año tanto, ¿sí? Publicado escrito en el año tal, publicado en, ¿dónde estaba publicado? En una página web. En la página web, ¿cómo se llamaba? La Home página. Health. On Health, bueno, entonces, escrito en el año tanto por este profesional de la salud y lo nombro, publicado en una revista científica, puede ser, en una página web, en una revista online, eh, llamada On Health, contexto de recepción. ¿Para quién dijimos que estaba? Destinatarios posibles. ¿A quién estaba dirigido? Estudiantes de Deportistas o medicina, estudiantes. profesores, deportistas. Bien. Destinado a profesionales de la salud, deportistas, estudiantes relacionados con el deporte, puede ser, con el propósito ¿de qué? Yo puse de informar sobre lesiones deportivas, sus Con el causas, propósito síntomas, de informar tratamientos. sobre lesiones deportivas y acá Y inferencia de maneras de contenido. prevenirlas. Bien, informaría, ahí tengo que hablar en potencial, ¿sí? ¿Por qué hablo en potencial? Porque, ¿por qué hablaría yo en potencial? Que yo debo utilizar el potencial. Porque no Primero, tengo lo real escrito, si no estamos haciendo una hipótesis. muy bien, Vicky, yo no estoy seguro, yo no puedo asegurar el contenido del texto, yo puedo decir lo que yo creo que trataría el texto, ¿sí? Pero no puedo asegurarlo a esta altura porque todavía no lo leí. Por eso es importante que todavía no lo lean a esta altura del análisis, ¿sí? Entonces, informaría sobre, explicaría los distintos tipos de, ¿sí? Bien, entonces el iría, ese sería el potencial, ¿sí? Porque yo digo explica, ahí estoy usando
la afirmación y no en este caso sería eh, una hipótesis. Bueno, a ver, ¿quién quisiera leer su hipótesis para chequear a ver que estuviera bien y que contuviera todos estos aspectos que debo tener en cuenta, los elementos que debería incluir? A ver, ¿quién se anima a compartir su hipótesis de lectura? Yo puse, profe, eh, el texto es un artículo científico escrito por un profesional de la salud, publicado en una página de web de salud. Está dirigido a deportistas y estudiantes, ya sea de educación física o de anatomía, con el propósito de informar sobre lesiones deportivas, sus causas, tratamientos y forma de prevención. Y acá yo no lo afirmé, sino que puse probablemente describa distintos tipos de lesiones frecuentes y recomendaciones para evitarlas, como había dicho Vicky, que todavía no es algo que lo sabemos. Bien, Yutiel, a ver, eh, volvé a leerlo, ¿sí? Y cualquiera de ustedes, dígame qué les parece esa hipótesis de Yutiel. Analicemos la hipótesis de Yutiel, escuchémoslo y veamos si tiene todos los componentes que debería tener para que yo comprendiera esa hipótesis y tuviera claro de dónde viene, quién lo escribe y todos los aspectos. A ver si me queda claro. A ver, Yutiel. Muy bueno. Puse, el texto es un artículo científico escrito por un profesional de la salud, ahí tendría que poner el nombre, publicado en una página web llamada OnGeal, donde está dirigida a deportistas, estudiantes, eh, ya sean de educación física o de anatomía, con el propósito de informar sobre las lesiones deportivas, síntomas, tratamientos y formas de prevención. Y acá como nombrante, puse probablemente describe distintos tipos de lesiones eh, con recomendaciones para evitarlas. Bien, a ver qué les parece. Puede ser que diga estaría dirigido a. Bueno, muy bien, Natalia. Yo podría poner el, el potencial también ahí, porque no sé exactamente a quién estaría dirigido. Yo podría suponerlo, pero no podría estar seguro. Estaría dirigido a... Está muy bien. Y otra cosa sobre el potencial. Yo te lo puse probablemente y vos ahí con eso estás abriendo el paraguas y poniéndolo como probablemente, como dejando un manto de duda. Pero yo puedo poner el probablemente y el verbo en potencial. Probablemente explicaría, probablemente describiría. Sí, lo puedo usar el potencial también ahí. ¿Ok? No lo entendí. ¿Cómo? A ver, vos pusiste probablemente y después ¿qué pusiste? Sí, puse probablemente describa distintos tipos de lesiones y bueno, y ahí sí. Bueno, a ver, ahí yo el probablemente vos lo pusiste como potencial. Probablemente describiría o describiría, o en el cual describiría, sí, ahí iría el potencial. Bien. ¿Qué más sobre la hipótesis de Yutiel? Que está muy bien lograda, pero hay algunos detalles que por ahí podemos mejorar. Que algunos fue mejorando él en la segunda, porque la segunda hipótesis que nos leyó no fue igual que la primera. Sí, agregué Porque el nombre y los dos nombres del agregaste dos nombres. profesional sí, Bien. ¿Y qué te faltaría? del profesional y de la página web. El profesional de la página web. ¿Y qué te faltaría? Un nombre más. Importante. Yo puse, o sea, me faltó agregar el del profesional de la salud y el de la página web. Muy bien. Y me falta uno más. ¿Cuál creen que le faltó? A La estudiantes. fecha. Mm. Podría ser la fecha. Sí. Escrito en tal fecha. Podría ser. Pero en cuanto a nombre, ¿cuál me falta que es importante?
¿Al nombre del artículo? El nombre del artículo, muy bien, Natalia. Entonces, en el artículo científico, yo debo nombrarlo, ¿sí? Para contextualizar, ¿sí? Para darle un contexto. Sutiel, muy bien esa hipótesis, ¿sí? Porque, bueno, vos solo te fuiste dando cuenta que había que agregarle algo de información y después, bueno, llegamos a la conclusión de que la única información importante que faltaba era la del título del artículo. Pero después estaba excelente. Bueno, a ver, ¿dudas sobre la hipótesis de lectura? No. ¿Alguien que quiera leer su hipótesis de lectura? Porque acá hay tantas hipótesis como estudiantes, porque todos podemos llegar a distintas conclusiones. A ver. ¿No? Bueno, a ver, vamos a ponernos sobre esto. A ver, se supone que ustedes tienen que tener la guía 1 hecha. Ahora vamos a pasar a la guía, a la clase número 2 para poder avanzar sobre esto. ¿Ok? Ustedes, el que no completó la guía 1 ya sabe de qué se trata, ya vio el texto y vio las actividades. ¿Sí? Y termina donde está el texto con ing. ¿Ok? Bueno, vamos a ir al campus ahora a lo propuesto para esta semana, que era la clase número 2. Ahora vamos a ir a la clase 2 y yo les voy a compartir ahí. Compartir. Bienvenidos a la clase 2, introducción. Acá van a tener un video introductorio de Analía, donde va a explicar de qué se trata y el tema principal de esta clase número 2 es la voz pasiva, ¿sí? Que es un aspecto de gramática que yo debo reconocerlo y después en dos textos, porque hay dos textos que están propuestos para la semana 2, la clase 2, debo ir a identificar esa voz pasiva. En los objetivos, bueno, anticipar el contenido textual, contexto de producción, propósito comunicativo eh, y contexto de recepción, sería acá para el análisis, a partir del análisis del paratexto, bueno, lo que hicimos recién, pero aplicado en otros textos. Recuperar ideas centrales, reconocer y analizar el uso de bloques verbales pasivos, o sea, yo debo estudiar primero, repasar qué es la voz pasiva y después ir a buscar ejemplos de voz pasiva en el texto, reconocerlos. Bueno, la escritura en lengua materna, coherente y cohesiva, que eso va a estar siempre, y establecer relaciones semánticas y sintácticas entre dos textos, o sea, vamos a analizar dos textos y las relaciones semánticas, quiere decir, bueno, de significados, ¿sí? Y sintácticas tiene que ver con la gramática, con las formas, ¿sí? Entonces vamos a tratar de establecer conexiones en esos dos aspectos. Si están relacionados en contenido, en temática y en significado y en forma. Vamos a avanzar. Bueno, acá tienen en cuanto al desarrollo el discurso científico de la voz pasiva. Se llama el discurso científico porque la voz pasiva es un tipo de construcción que se usa para hablar generalmente en textos científicos, porque lo que importa en la voz pasiva es el hecho por sobre quién realizó la acción. Lo importante es la acción, lo que se descubrió. Lo que importa es la acción. Bueno, acá les da ejemplos de voz pasiva, cómo se arma, cómo se constituye, los distintos tiempos, toda teoría sobre voz pasiva que es bastante fácil de comprender, ¿sí? No crean que es complicado, así que tranqui. Y después
tienen un video explicando la voz pasiva. Acá, a modo de síntesis, dice, bueno, enfatiza la acción o el objeto, flexibilidad en la estructura, variedad de tiempos, eso es lo que explica antes. Y en las actividades propuestas, dice actividad 1. Los invitamos a participar activamente en la puesta en común de aquellas actividades del texto correspondiente a la guía 1, Sports, Injuries, Types, Treatments and Prevention. Eso es lo que deberíamos haber hecho hoy, que es pasar por toda la guía 1 ya hecha y terminada, que eso les queda pendiente a los que no lo hicieron. Y la actividad 2 tenía que ver con la guía número 2. Dice resolver las actividades correspondientes a la guía número 2 en las páginas 16 a 21 del cuadernillo. Texto A, porque dijimos que había dos textos. Texto A dice, look at the intriguing history of snowboarding. Y el texto B, sports categories. Esta tarea se corregirá en el próximo encuentro sincrónico, que debería haber sido este, pero estamos una clase atrasados. En esto debemos ponernos al día. Yo les voy a mostrar cómo se ve la guía número 2 en el cuadernillo para que ustedes puedan ir a resolverlo. Se lo voy a compartir ahora. Bien. Acá deberían estar viendo su cuadernillo. Acá terminaba la guía número 1, donde terminan el cuadrito de las palabritas con ing. Sí, esta era la última actividad de la guía número 1, en la página 13, y ahí comienza Passive Voice, la voz pasiva, que era la temática, ¿sí?, gramatical de la clase número 2, y después les da una explicación con ejemplos, que también la tienen en el aula, sobre cómo se conforma, para qué sirve, la estructura de este tipo de construcciones, un cuadro, la voz pasiva, bueno, tienen toda la gramática, y debajo vamos a encontrar la guía de lectura número 2, propósito de lectura. Bueno, como estudiante universitario y futuro profesional es importante poder establecer relaciones entre distintos textos. En esta oportunidad se les solicita que puedan recuperar la relación semántica, o sea, de significado, como la relación sintáctica de estructura y forma y expresar la información. O sea, que ustedes puedan analizar dos textos y encuentren similitudes entre los dos. El texto A, look at the intriguing history of snowboarding, empieza con actividades, y el texto está aquí, acá, y luego del texto este sobre snowboarding, tengo el texto B, que tiene algunas actividades al principio, y aquí debajo está el texto que dice Sports Categories. ¿Sí? Y hasta ahí, hasta la página 21 que termina con ese texto. ¿Ok? Bueno, yo voy a dejar de compartir. Bueno, a ver, como conclusión, ya charlamos sobre cuál es el trabajo propuesto de las actividades que están propuestas. ¿Sí? Ya vimos los motivos por los cuales venimos por ahí un poco atrasados. La realidad es que deberían venir un poco más adelantado, más allá del feriado y más allá de por ahí el no haber tenido el encuentro sincrónico. Deberían haber avanzado un poquito más por su cuenta. Es solucionable, sí, estamos al principio de la cursada, al primer encuentro, bueno, avanzamos, ya pudimos avanzar, por lo menos vimos de qué se trataba la clase 1, de qué se trata la clase 2, vimos la primera guía de lectura, avanzamos sobre elementos paratextuales, hipótesis de lectura, bueno, fuimos avanzando, ¿sí? Ahora les queda hacer trabajo en casa a ustedes, ¿ok?
tómense un tiempo en el transcurso de esta semana. Es lunes, la semana es larga. Tenemos un fin de semana largo, viene un fin de semana largo nuevamente, así que bueno, por ahí podemos tener más tiempo libre. Tómense tiempo para trabajar en la guía 1 y 2. Y el viernes, por más que sea feriado, el viernes va a haber la clase 3 que va a estar subida, ¿sí? Así que bueno, vayan trabajando estos días sobre las actividades propuestas para la clase 1 y la 2, y el viernes ingresen a ver qué es lo que está propuesto para que trabajemos el próximo lunes, ¿sí? Y traten de ir avanzando sobre esa clase 3 para no llegar a la clase del lunes sin tener por ahí idea de la clase 3, ¿ok? Si no puedo realizar lo Perfecto, de la profe. clase 3, porque me parece mucho, porque no llego físicamente a hacer la clase 3, por lo menos que arrancar la clase 3 sincrónica habiendo hecho la 1 y la 2. Si tengo la 1 y la 2 hecha, por lo menos ya es un avance. ¿Ok? Entonces, como mínimo me tengo que poner como objetivo hacer la 1 y la 2, y la que habiliten el viernes, que sería la 3 para el lunes. Bueno, si esa no llego, si llego, genial, porque me adelanto y me pongo súper al día. Pero si no llego, mínimamente haberla leído, tener una idea de qué se trata, y con la 1 y 2 completa ya habríamos avanzado un montón. ¿Ok? Listo, profe. Ok, Bueno, profe. Sí, bueno, profe. chicos, bueno, un placer, un gusto haberlos visto por primera vez. Vamos a trabajar mucho en este cuatrimestre, tenemos que trabajar juntos, ¿sí? Acá estoy para acompañarlos en este cuatrimestre, en esta cursada, para que sea exitosa para todos, ¿sí? Mi función es acá ayudarlos, acompañarlos y lograr que les vaya bien, ¿sí? Ese es el objetivo. Así que vamos a trabajar, tenemos que conformar un buen equipo, ¿sí? Tenemos que poner de las dos partes para que nos vaya bien a todos, ¿sí? Yo les deseo muchos Listo, profe. éxitos. Ahora tienen bastante que pensar, leer y hacer, así que bueno, a eso. ¿Vamos? Listo, profe. Vamos, profe. Listo. Chicos, Gracias. Nos Hasta luego. vemos. saludos, Hasta nos vemos Nos el luego. vemos lunes que el viene. próximo lunes. Adiós. Sí, profe. Ok, profe. Un abrazo. Adiós.